Entonces, pues sí, primero se ve la evidencia, el problema, y luego ya se ven las circunstancias en el análisis, y luego ya se hace una síntesis o una tesis de lo que, o una antítesis del problema, ¿no? Pero sí, ¿a base de qué? De, pues, probablemente de la mayéutica, a base de preguntas, porque ese método, pues, es muy bueno, porque la gente te contesta lo que tú quieres saber, a veces, ¿verdad? Entonces sí creo que a través de las preguntas puedes tener un panorama más amplio de lo que está pasando. Por supuesto, estoy de acuerdo. Muy bien, Adriana. ¿Podrías ayudarnos en esta reflexión que tú acabas de proponer sobre mayéutica? Ujú. Pareciera que es como un método y tú misma Sí, planteaste algunas cosas que si sé un poquito más específica, concentrándonos en este ejercicio de filosofar a través de la mayéutica. ¿Cómo lo contemplas tú, por favor, en brevedad? ayúdame, era Platón o Sócrates, el de la mayéutica del método. Él a base de preguntas hacía que las personas pudieran reflexionar a base de preguntas, eso es la mayéutica. ¿Tú qué piensas? Y siempre es así como que contesta una pregunta y se le hace otra pregunta y se le hace otra pregunta, a veces hasta llegar al fondo de las cosas, ¿no? A través de preguntas. Era el método que usaba Sócrates, ¿verdad? A Sí, mí se me hacen bolas todos los filósofos. muy bien, no hay ningún problema. Qué bueno que tocas este punto, porque es en donde justamente algunas personas que se inician a filosofar ven la primer prueba, ¿sí? Ujú, No necesariamente en Sócrates o en Platón, sino la ujú. primer prueba en cuanto a estar familiarizados con el lenguaje, porque la Ah, filosofía tiene un lenguaje propio, un lenguaje diferente. muy Ujú. preciso, que exige y demanda capacidad intelectual de parte de quien se quiere acercar Es aprender un nuevo a la idioma. Ujú. filosofía. Y entonces ese lenguaje, pues debemos de adquirirlo, pero es un proceso gradual. Claro. Insisto, no es una razón como para renunciar y decir, no, yo ya no quiero filosofar, yo esto se me hace muy complicado. Al contrario, es una forma de accesar a una tradición, la Ujú. tradición filosófica, a través de los autores. Están los libros, están esos filósofos y ellos nos hablan a través de esos libros, nos dejaron ese legado, es un legado de la humanidad, cultural, Claro. histórico. La cosa es acercarse al texto. Quizá en un principio nos vaya a resultar mmm, muy Complicado. muchos tecnicismos o un lenguaje complejo, pero es gradual. Por eso el método en muchas ocasiones debe de renunciar a lo mejor a lo que la historia dice. Para eso está la historia de la filosofía o la filosofía de la historia. Y entonces el facilitador se concentrará en aplicar esa mayéutica que tú dices, ¿sí? Ujú. Pero no es razón como para decir, ya no quiero, al contrario, es algo que podemos aprender, un nuevo conocimiento y acercarse a la filosofía, pues es toda una tradición de conocimientos. Muy Claro. bien, ¿quién más nos puede aportar una reflexión, un pensamiento sobre qué es para usted filosofar? Por favor. Bienvenido, Jorge Montes, desde Tijuana. ¿Quién más? Recuerden, si alguien va a hablar, por favor, encender su micrófono. Muy bien, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Recuerden que en unos minutos vamos a interrumpir la sesión. Tenemos la versión de 40 minutos del Zoom, así que por favor, cuando se termine la sesión, los invito una vez más a que ingresen a la sala, a que sigamos en esta dinámica del vino filosófico, ¿verdad? Yo quisiera que esto no concluyera en un taller, que no sea una clase. Recuerden que ya ahorita iniciamos el motorcito de filosofar, ya lo encendimos.
vamos pensando, todos tenemos una experiencia. A lo mejor alguien se ha puesto a filosofar sobre un amanecer, sobre un atardecer, sobre qué es la muerte. Alguien ha perdido a alguna persona y entonces se ha puesto muy reflexivo, muy profundo. ¿Por qué decimos que esa persona está filosofando? Por favor, venga, ¿cuál sería para ustedes una postura de filosofar? ¿O por qué es una cosa del ser humano? ¿Por qué tenemos este recurso? ¿Por qué lo tenemos? ¿Por qué filosofamos? Venga. Animémonos, porque después, al final, van a estar todos queriendo participar, empiezan a llegar las ideas. Por ahí alguien activó el micrófono. Sí, Armando, bienvenido, qué gusto, buenas noches. Qué bueno que buenas noches. Mira, yo te voy a dar nada más una pequeña reflexión. Sé poco de esto de la filosofía o del verbo filosofar. Más bien esta palabra de filosofar se refiere, por lo que tengo entendido, por lo que estoy escuchándote, la facultad de pensamiento a través del cual la persona se permite contemplar, interpretar, analizar sobre un tema en particular con el fin de entender la realidad. Así, en pocas palabras, es lo que yo entiendo lo que es la palabra filosofar. ¿Cómo defines esto de entender la realidad? ¿Qué es para ti la realidad? ¿Qué significa entenderla? Ojalá pudiéramos ahí extender la reflexión sobre, me enfrento a la realidad, ¿qué es la realidad? Yo entendería el tema de la realidad, digamos, conocer la verdad acerca de un tema que estás escogiendo, como lo que decías hace rato, el amanecer, por qué es el amanecer, por qué diario, cada 24 horas existe un amanecer o un anochecer, ¿verdad? Son puntos que vamos a analizar, a reflexionar, a pensar, ¿sí? Y discutir sobre ese tema. Eso es lo que yo podría decirte de lo que es, o de la pregunta que me estás haciendo acerca de qué es la realidad. La realidad es encontrar el porqué de las cosas, ¿sí? Sí, bien. En esta, ya terminando la reflexión y la participación, de manera propia, ¿cómo se enfrenta, cómo se pone delante de la realidad Armando? ¿De qué manera la mira con esa mente? ¿De qué tipo? ¿Filosófica, racional, profesional? Porque a veces tenemos una postura delante de esa realidad a la que nos enfrentamos, como mexicano, como ciudadano, como terrícola, ¿sí? Por ahí hay como muchas formas diversas de ver la realidad, de percibirla. A lo mejor es nada más con los ojos, nada más es con las manos, con el olfato. ¿Cómo funciona eso de percibir la realidad y después comprenderla? Por favor. Pues mira, no te podría decir exactamente, te digo, apenas estoy comprendiendo lo que es el tema y pues, ¿cómo podríamos encontrar esta realidad? Pues más que nada discutiendo el tema, ¿verdad? Eso es lo que yo más o menos te podría dar a entender, o mi versión. No sé la versión de algunas de las personas que están ahorita escuchándonos o viéndonos, que ojalá participaran también. Estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo también, Armando, con esa idea que nos das sobre las diversas formas de pensar. Este evento, esta actividad, el día de hoy, es justamente eso, es una actividad para filosofar. ¿Por qué? Porque estamos poniendo nuestras reflexiones, nuestros puntos de vista. Por ahí es muy criticable el concepto opinión.
en la filosofía, pero no quisiera detenerme en ello. Sin embargo, muchas veces es, ¿qué opino yo sobre X tema y qué realmente es ese tema que ahí está? Yo puedo tener una opinión positiva, negativa, etcétera, pero la realidad es otra. Y cuando las enfrentamos, los puntos de vista, las opiniones, con otra persona que también esté dispuesta, abierta a pensar y escuchar. Ahorita es una época en la que a veces no escuchamos, no queremos escuchar, no escuchamos al otro, nada más. Ahí lo vemos, ¿sí? Entonces, estoy de acuerdo. ¿Cómo es necesario que se enfrenten las opiniones, los pensamientos? Esto es muy similar a lo que Adriana nos estaba comentando sobre lo mayéutico. A lo mejor le ponemos una palabrita nueva, agradable, que por ahí pueden tener a la mano, que se llama la dialéctica. ¿Sí? Este diálogo. Yo digo, yo pienso, propongo, pongo el tema sobre la mesa y luego el otro participante lo vuelve a retomar y lo vemos de diferentes perspectivas. Y aquí entra, al parecer, el fenómeno, pues, de cómo yo lo percibo. ¿Cuál es mi percepción? ¿Sí? No es lo mismo la percepción de un estadounidense a la de un centroamericano, etcétera. Las percepciones. No es lo mismo la percepción de alguien de menor edad, un adolescente, a alguien adulto mayor. ¿Cómo percibe esa realidad? A lo mejor uno la percibe con más fragilidad, el otro la percibe con más aventura, el adolescente, ¿sí? Entonces, hay tantas formas de revisar. Aquí entonces vamos a pasar a una de las preguntas que estábamos haciendo. Ya estamos ahorita, ¿qué es filosofar? Pero ahora, ¿para qué sirve filosofar? ¿De qué sirve? Por favor, alguien ahí, está Nena, está Cris Riveles, está Montes, está Jesús. Ojalá, por ahí alguien levantó la mano. Por favor, Adriana, gracias. Bueno, yo haciendo mención un poco a lo de mi compañero que acaba de hablar, la realidad o la verdad no puede ser de muchas formas, porque es parcial y es gradual. Gradual, parcial, y hay otra palabra que ahorita se me escapa. Entonces, te puedo hablar de una verdad ontológica, de una verdad teológica, de una verdad antropológica, bueno, teológica, antropológica, metafísica, pero no por eso puedes decir que esta es la verdad total, ¿sí? A través de la mayéutica, a través de hacer preguntas, pues te puedes ir dando cuenta por dónde va encaminada la cuestión, ¿no? La respuesta. Porque, como tú dices, no es lo mismo para mí un nopal que para un estadounidense o un chino, ¿verdad? Vamos a Porque, parar. Estamos a unos segundos de regresar a la transmisión. Por favor, vuelvan a acompañarnos. Estamos en el Vino Filosófico. Nos vemos en unos minutos. Por aquí los espero. Okay. Seguimos con tu participación, Adriana. Sí, gracias. Estamos hablando sobre la verdad, si es gradual, parcial, sobre la verdad. Ahorita seguimos. Gracias. Nos vemos en unos instantes. Sí. Nos vemos en un instante.